Buen día a todos, bienvenidos acá a este comité educativo de parte de AmCham Panamá, la Cámara de Comercio Bilateral, Binacional acá, capítulo de Panamá, específicamente en el comité educativo. Mi nombre es David Natera, yo en este momento voy a estar como Vice Chair del Comité de Educación, en nombre de la señora Aida Varela, que por un compromiso se disculpa de no estar aquí, y también en coordinación con Federico Samet, quien nos apoya con todo lo que es la organización de estos eventos. El día de hoy nosotros, dentro de las diferentes misiones que tenemos como comité educativo, que es principalmente crear esos puentes entre las diferentes empresas miembros y realidades en el sector educativo a nivel nacional, principalmente educación superior, pero sabemos que para llegar a eso hay todo un ciclo antes de. Nosotros hemos querido presentar un tema que se menciona mucho a nivel nacional, pero sabemos que no es una moda, no es algo pasajero, realmente es algo que se debe trabajar principalmente como un axioma más que como un teorema, o sea, en la práctica. Y es el tema de liderazgo educativo. Para este objetivo, nosotros hemos traído al señor Daniel Castel como orador, quien muy amablemente nos va a compartir desde su base de experiencia, que es muy amplia, tanto en el sector bancario, más de 17 años, fue también perito de la DIJ, actualmente ha tenido como misión de vida desarrollar todo un programa de liderazgo a través de una academia y ha tenido diferentes intervenciones a nivel nacional, a nivel internacional, con organizaciones, ONG, y también es autor de 3 libros. Entonces, cedo la palabra al señor Daniel Castel, lo damos la bienvenida con un fuerte aplauso y el micrófono. Gracias, David, por la amable presentación, un agradecimiento por la invitación a este comité. Cuando hablamos de liderazgo, definitivamente el liderazgo no es mucho más que un título jerárquico o una palabra de moda. Desde mi perspectiva, el liderazgo es un motor que permite el cambio y el éxito de las corporaciones. Y la educación no está exenta de esta realidad. Pero sin un liderazgo fuerte y efectivo, los cambios no pueden darse. Todo el crecimiento se estanca y el potencial del individuo se desperdicia. Y nosotros, para poder entender este impacto de una mejor forma, les he traído algunas estadísticas. Me gustaría que viéramos esta estadística. El 70% de la variabilidad en el compromiso y el rendimiento de los empleados depende de la calidad del liderazgo. Esto a nosotros, ¿qué nos dice? Nos dice que 7 de cada 10 colaboradores están más o menos comprometidos con lo que hacen dependiendo del líder que tengan. Esto nos dice a nosotros la importancia de lo que realmente es el liderazgo. Por eso es importante que nosotros empecemos o dejemos de ver el liderazgo solamente como una palabra y empecemos a verlo como un oficio que tiene una cantidad de habilidades a poder nosotros desarrollar. Si el liderazgo es tan importante, nosotros pensaríamos que su accionar y su implementación debe ser fácil. Por aquí vamos a seguir ahondando en algunas estadísticas. Y observen, esta palabra es buscada en la Internet más de 150 millones de veces al año en diversos idiomas. Y esto solamente te dice 2 cosas. Una es muy importante, pero la segunda es que hay un gran vacío en su implementación efectiva. Y esta es la gran pregunta para todos los que estamos aquí en la mesa. ¿Qué impide entonces la implementación efectiva de este concepto? Es una pregunta para que nosotros reflexionemos y nos preguntemos, ¿qué está ocurriendo? Hoy en día tenemos muchos más escritores de liderazgo, mucho más capacitaciones en tema de liderazgo, tenemos mucho más expertos hablando de liderazgo. Sin embargo, el liderazgo continúa siendo un gran problema en el tema de implementación efectiva. Entonces, hoy vamos a estar revisando de manera puntual, yendo más al fondo, qué es realmente lo que está ocurriendo. Luego de más de 100 conversaciones con diferentes líderes a nivel nacional, internacional y analizando los estudios, se ha llegado a la conclusión de que principalmente tiene 3 desafíos. Y hay algo que se le llama como un monstruo más grande, pero vamos a ver estos primeros desafíos. Y el primero es la educación. El liderazgo no se enseña de forma central ni con los conceptos adecuados ni profundos en la educación en los niveles básicos y superiores.
Es más, en conversaciones o interacciones con directores corporativos, lo que se ve de liderazgo o lo que nosotros hablamos de liderazgo a nivel educativo es mucho más un tema administrativo, temas de administración. Pero la profundidad de liderazgo, inclusive en las universidades, es muy básica o casi no existe. Nosotros nos enseñan desde muy chicos acerca de historia, acerca de matemática, pero de comunicación efectiva, de comunicación asertiva, de lo que tiene que ver con el manejo de las emociones, que es inteligencia emocional, lo que tiene que ver con el pensamiento crítico, el pensamiento estratégico. Eso nos enseña y es fundamental para nosotros poder desarrollar un liderazgo fuerte y efectivo. Y es entender realmente de qué se trata el liderazgo. Tiene que ver con identificar, crear y asignar oportunidades para el crecimiento y el desarrollo de las empresas y de los individuos. En pocas palabras, es guiar un grupo de individuos o de personas para el logro de un objetivo en común. Pero cómo se logra este objetivo es lo que determina que realmente existe un liderazgo. Y es a través de la inspiración y de la influencia. ¿Y por qué es importante que nosotros podamos identificar cómo lo podemos lograr? Porque sin estos dos factores, entonces estaríamos hablando de administración pura. Ahora, la palabra influencia la coloqué en bold porque es muy importante nosotros poder definir realmente qué es. Y esa capacidad de poder ayudar a que una persona cambie su forma de actuar y su forma de pensar, pero que sea de beneficio para esa persona. Si nosotros buscamos nuestro propio beneficio, se llamaría manipulación. Lamentablemente, hoy en día se le llama liderazgo a algo que es pura manipulación. Y ese es uno de los desafíos más grandes que nosotros tenemos para implementar el liderazgo de manera efectiva a nivel educativo. ¿Por qué? Porque estoy buscando mi propio beneficio y no un beneficio mucho más grande, un beneficio que a mí me espera. ¿Ok? El segundo desafío es el desempeño. Cuando nosotros no recibimos una educación en temas de liderazgo, vamos a la vida adulta, vamos a la vida profesional sin ese conocimiento. ¿Y qué está ocurriendo con las empresas hoy en día en su mayoría? Las personas son colocadas en posiciones de liderazgo por su buen desempeño, pero no reciben capacitación en temas de liderazgo. Inclusive las mismas personas no se capacitan porque ya no está dentro de ellos, no lo ven necesario. Es más, aproximadamente el 20% de las empresas a nivel mundial solamente tienen programas de liderazgo desarrollados para sus colaboradores. Entonces, ¿cómo queremos tener mejores líderes? ¿Cómo queremos desarrollar políticas de liderazgo si las personas solamente son colocadas por su buen desempeño? Y no que esté mal. Está bien que las personas sean promovidas por meritocracia. Está bien, pero paralelamente deben ser acompañadas en el desarrollo de las habilidades de liderazgo. La herramienta más fuerte para el liderazgo es el liderazgo. Porque estando en una posición de liderazgo, debo desarrollar esas habilidades de liderazgo. Ahora, cuando yo sumo la falta de educación y sumo que me promueve solamente por mi buen desempeño, pero no soy capacitado en temas de liderazgo, ocurre lo siguiente, que nosotros empezamos a ver el liderazgo solamente como un título. Y es como un saco que yo me coloco cuando llego a la oficina y cuando salgo de la oficina me quito el saco. Y eso que ocurre, que hace que yo vea el liderazgo solamente como un título, solamente como una posición. Pero el liderazgo es mucho más que eso, es integral, ¿verdad? Es ver todo mi entorno como liderazgo. Y de eso depende todo lo que yo haga. Todo puede caer o todo puede subir de caras al liderazgo, como la estadística que pudimos ver al inicio. Por eso es importante que nosotros veamos el liderazgo como el cuerpo de todo y no solamente como un título, pero lo vamos a continuar viendo de esa manera. ¿Por qué? Porque no hemos tenido o esto no ha sido colocado dentro de las bases educativas y a nivel de las promociones. Inclusive, observen algo interesante que está ocurriendo hoy en día. Hemos buscado resolver los problemas de liderazgo dentro de las empresas cambiándole el nombre a los puestos. Antes teníamos jefe de bodega,
Hoy que tenemos líder de bodega. Entonces, creemos que ese cambio de nombre resuelve un tema de liderazgo, pero lo empeora. Porque entonces la persona dice, yo soy el líder del área, pero no he desarrollado las habilidades de liderazgo. Entonces, ¿dónde la estoy basando? Estoy basando que soy el líder del área en un título, o en lo que me dan en la tarjeta de presentación. Entonces empiezo a liderar del único lugar que yo conozco, que es lo que vamos a estar viendo ahora, del control. Porque es lo único que yo conozco y es lo único que yo voy a sacar, es que yo soy el líder de área. Yo soy el líder de área. Hemos cambiado todos los nombres de puesto. Líder de tecnología, líder de bodega, líder de contabilidad. Como que hay algo malo en llamar las cosas por el nombre. Ese es el jefe, es el gerente del área. Porque todo buen gerente necesita desarrollar habilidades de liderazgo. Y todo buen líder necesita desarrollar habilidades administrativas. Eso es así. No es el uno o el otro, es la combinación de ambos. Por eso es importante que nosotros podamos ver estos tres desafíos de una forma que digamos, ¿sabes qué? Estos son los retos fundamentales. Pero recientemente ha salido a la palestra un gigante más grande. Y ese gigante es que por alguna razón no se ha entendido y no se conoce lo que corresponde a la evolución del liderazgo. Y es que el liderazgo ha tenido muchos movimientos a nivel de la historia. Inicialmente los líderes eran conocidos más por su fortaleza. Es más, la obediencia y el respeto, ¿cómo se lograba? Se lograba a través de la fuerza y del temor. Eso no es un liderazgo enfocado en la autoridad. Y eso no escapa de la realidad hoy en día. Cuando comparto con los empleados a nivel corporativo, antes de hacer la encuesta, haciendo la encuesta, antes de brindar la capacitación en las empresas para poder identificar cuál es el problema primordial de liderazgo que tienen, y dicen, es la forma en cómo el líder consta. ¿Y eso por qué nace? No es un paso, no es una excusa. Pero ¿cómo yo puedo liderar a un equipo si yo no conozco las habilidades de liderazgo? Es más, yo en mis inicios en temas de liderazgo corporativo, la primera vez que estuve a cargo de un equipo en temas de liderazgo, ¿cómo creen que nos trataban? No es que esto me he parado y digo, bueno, esta es la forma en la cual se debe hacer sin haber vivido la experiencia. Es que lo comparto porque viví la experiencia y estaba obteniendo muy buenos resultados. Pero la rotación de personal era alta. ¿Y a quién yo culpaba? Al personal. Porque es mucho más fácil señalar que mirarme a mí mismo. Es mucho más fácil hacer eso que preguntarme qué puedo hacer yo, qué tengo que hacer más, qué tengo que hacer menos, qué tengo que empezar a hacer, qué tengo que dejar de hacer para convertirme en un mejor líder. Entonces, eso era el liderazgo anterior. Tenía su razón. Era para poder preservar y poder cuidar la comunidad. Pero en la medida que la civilización fue avanzando, la inteligencia formó parte o empezó a formar parte central de lo que era el liderazgo. Y es donde nace el liderazgo del coeficiente intelectual. Esto tomó su auge mucho más en la era industrial, en donde los líderes con una capacidad intelectual más alta se les consideraba que eran mejores líderes. Es más, hay una relación muy grande en ese sentido, una correlación, en donde se dice, ¿saben qué? Las personas más inteligentes por su capacidad de resolver problemas de pensamiento crítico son mucho mejores líderes que aquellos que no. Por eso no alcanzó. Y no alcanzó, ¿por qué? Porque estamos en una nueva evolución, en un nuevo movimiento, en donde se está buscando el liderazgo conocido como el liderazgo del corazón, que es el liderazgo de la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque es la capacidad de conectar, de inspirar a tu equipo para el logro de los objetivos. Daniel Goleman, que es el pionero, ¿verdad? En este tema de la inteligencia emocional, habla ampliamente de lo que hoy se necesita, hoy se pide y hoy se requiere para que los colaboradores puedan decir, ese es el líder en el cual yo confío. Es más, muchos líderes corporativos buscan ganarse el favor del jefe. Y ese no es el favor que debes ganar. Debes ganar es la confianza de tu equipo. En la medida que tú cambies, que tú ganes la confianza de tu equipo, tú te conviertes en un mejor líder. Y el convertirte en mejor líder a ti te permite una promoción. Pero estamos buscando muchas veces la promoción porque viene aunada a lo que es bonificaciones, a lo que es dinero. Estamos buscando eso.
y estamos logrando grandes metas, pero como se dice, dejando sangre detrás. Entonces, si esto yo no logro entenderlo, yo quedo en lo obsoleto y pasa en la parte corporativa y la parte educativa no escapa de una realidad como esta, en donde si no entendemos qué se requiere, a ver, los directivos y los educadores tienen una responsabilidad muy grande de cara a la inspiración y al desarrollo de los estudiantes. No es solamente como no me importa lo que ellos hagan, o bueno, ellos vienen de un sector en donde sus padres no les inculcan esto, ¿por qué tengo que hacerlo yo? Pero es que el liderazgo, más que un privilegio, es una responsabilidad. Y cuando yo veo cada una de las cosas que yo hago, desde el entorno en la cual yo me encuentre como líder, en la función fundamental del liderazgo, entonces podemos desarrollar políticas educativas que permitan su mejor implementación y que permitan el crecimiento. Vamos a seguir viendo algunas cifras ahora más adelante para que vean cómo esto impacta realmente en la sociedad. La gran pregunta es, ¿cómo nosotros podemos resolver estos desafíos que ya es compartido? Y ojalá fuera algo como quien dice física cuántica, pero no es así. Es mucho más sencillo de lo que nosotros pensamos, hasta cierto punto, porque la forma en la cual nosotros podemos lograr hacerle frente a este gran desafío a nivel corporativo es a través de dominar la más difícil de las artes. ¿Cuáles creen ustedes que es la más difícil de las artes que nosotros debemos dominar para el tema del liderazgo? Influir, ¿qué más? Comunicación. Empatía. Empatía. Servicio. Servicio. Todo esto, empatía, comunicación, servicio, influir, es el resultado de dominar el autoliderazgo. Es el paso más importante. Nosotros no podemos transformar una sociedad, no podemos transformar un país, no podemos transformar nuestro entorno, no podemos transformar nuestra familia si no somos transformados. Nosotros queremos transformar el país, pero mantenernos iguales. Queremos que en la familia cambiemos, pero yo quiero mantenerme igual. No quiero trabajar en el autoliderazgo es fundamental porque me permite trabajar en qué es lo que realmente yo valoro. ¿Cuáles son mis valores? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Cuáles son mis fortalezas? Y las debilidades trabajarlas, pero las fortalezas potenciarlas. Es contrario a lo que realmente se enseña. Si tienes alguna debilidad, debes potenciar esa debilidad para que te fortalezcan esa debilidad. No, las debilidades son para manejarlas. Las fortalezas son para potenciarlas. Eso nos ayuda a entender cuando vemos a estudiantes que decimos, este estudiante tiene una habilidad en esto. Entonces, potenciarle esa habilidad. Y en lo que tiene debilidad, poder ayudarle a manejarlo para que, pueda trabajar. Pero esto es parte de la evolución del liderazgo educativo, donde no obliguemos a los estudiantes a mantener una sola línea, sino que podamos trabajar en potenciar sus habilidades. Inclusive, eso pasa a nivel corporativo. Cuando tú empiezas a liderar a un equipo desde sus fortalezas, tienes innovación dentro de tu área. Porque hay personas que son muy buenas en la comunicación. Hay personas que son muy buenas trabajando solas a nivel de la programación. Hay personas que tienen que trabajar alrededor de personas que son influyentes. Y hay personas que son muy buenas en tomas de decisiones y en lograr los objetivos. Eso tiene que ver más con los estilos de comportamiento, estilos de personalidades. Pero es importante que nosotros identifiquemos las fortalezas de cada persona, de cada estudiante en estas áreas para poder entonces lograr el objetivo que queremos lograr. Pero ese objetivo no se logra sin el paso más importante. Si nosotros no nos miramos, como me gusta decir a mí, no empezamos a vivir en una casa con más espejos y menos ventanas, el cambio en el entorno nunca se va a dar, porque yo debo ser el cambio principal y fundamental que yo quiero ver en el mundo. Entonces, si nosotros queremos ver un cambio en la educación a nivel nacional, tenemos que empezar a mirarnos a nosotros mismos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos dejando de hacer? ¿Qué leyes podemos promover? ¿Cómo podemos potenciar el conocimiento que nosotros tenemos y poder compartirlo con las demás personas? ¿Cómo podemos entender el liderazgo de una manera más profunda?
cómo yo trabajo en mi autoliderazgo. Existen algunos factores principales para trabajar en autoliderazgo. En este caso solamente traigo 5 de los factores que me parecen los fundamentales para que yo pueda liderarme de mejor forma. Y es tomar cada una de las áreas de mi vida: finanzas, educación, amor, familia, diversión, crecimiento, desarrollo personal, y hacer algo que se conoce como la rueda de la vida, y ver en qué porcentaje yo estoy en cada una de las áreas y aplicar el concepto de liderazgo a cada una de las áreas. ¿Cómo estoy a nivel de finanzas? Y aplicar el concepto de liderazgo en las finanzas. Porque decimos que liderazgo es la capacidad de poder ayudar de poder tomar un grupo de individuos o a un individuo o un objetivo común a través de la inspiración y a través de la influencia. Eso mismo me lo tengo que preguntar. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cómo puedo inspirarme yo? ¿Cómo puedo influenciarme yo para lograr el objetivo que quiero en las finanzas, en la pareja, en el amor, en la familia, en el crecimiento, desarrollo personal, en mi carrera? Esta aplicación del concepto de liderazgo en el autoliderazgo es lo que nos va a permitir a nosotros la transformación. Eso ayuda inclusive a lo que es fortalecer la corteza prefrontal para tomar mejores decisiones. Y cuando tomamos mejores decisiones, estamos en un mejor lugar para poder aportar a lo que es el liderazgo educativo. Repito, no puede suceder si no trabajo en mí. Vemos los directores a nivel educativo, vemos estas personas que están a cargo de estos sectores. Si no trabajan en ellos, no van a poder salir mejores ideas para eso, ¿verdad? Ahora, el primer paso, y esto es responsabilidad nuestra, es el autoconocimiento. Repito, tiene que ver un poco más de lo que mencioné hace un momento, tiene que ver más con el conocimiento de mis valores, conocimiento de mis fortalezas, conocimiento de mis debilidades, conocimiento de quién soy yo. Y es hacerme esa pregunta: ¿quién soy yo? En la medida que yo me conozca, yo puedo ser mucho más exitoso, porque conozco quién soy, sea qué decir que sí, a qué decir que no. Es fundamental para el autoliderazgo y para tener éxito que yo pueda conocer quién soy. El segundo punto es el desarrollo de una visión. Esto es interesante. Bueno, tuve una capacitación reciente con unos líderes corporativos y le hice una pregunta: ¿qué visión tienes tú del líder que deseas ser? Si uno desarrolla una visión del líder que yo deseo ser, mi pregunta es: ¿hacia dónde apunto? ¿Cómo sé qué tengo que quitar? ¿Cómo sé qué tengo que colocar? Si uno tiene una visión de lo que deseo alcanzar. ¿Y eso a qué nos lleva? Nos lleva a que empezamos a vivir en la vida con algo que conocemos como la rueda del hámster, haciendo todos los días lo mismo, sin poder cambiar ni nada. ¿Pero por qué? Porque no tengo hacia dónde ir. Una analogía que me gusta utilizar con esto es la historia de la estatua del rey David, la de Miguel Ángel. Esa estatua es famosa no porque la esculpió Miguel Ángel, es famosa porque fue esculpida en un trozo de mármol imperfecto. Nadie quería trabajar en ese trozo de mármol por su imperfección. Dice que este trozo de mármol le llega a Miguel Ángel y Miguel Ángel observó al David dentro del trozo de mármol. Y él eliminó lo que tenía que eliminar para que el David se pudiera exponer. Él pudo hacer lo posible porque él tuvo una idea de lo que quería hacer. Helen Keller tiene una frase muy famosa que ella decía: si yo no me amarro un futuro esperanzador o un horizonte que hable de mí día a día, ¿con qué fuerza y con qué esperanzas voy a vivir el día de hoy? Porque la forma en cómo yo veo el futuro, yo vivo el presente. Por eso es importante que nosotros podamos tener y desarrollar una visión de qué tipo de padre deseo ser, qué tipo de esposo, qué tipo de amigo, qué tipo de líder, qué tipo de colaborador deseo ser. Y de cara a eso, nosotros desarrollamos un plan. Entonces el resultado ya es evidente. Señores, el futuro es predecible, no es garantizado, pero es predecible. Nosotros podemos predecir nuestro futuro una vez desarrollemos una visión de lo que queremos alcanzar. El tercer punto es un aprendizaje constante. Y esta fue otra pregunta con los líderes corporativos. 86% de los líderes más influyentes ocupan entre 5 y 7 horas a la semana de su tiempo dedicados al aprendizaje de liderazgo.
¿Cuánto tiempo para ustedes para conseguir, para aprender de liderazgo? Realmente. Entonces yo le pregunto a los líderes, si tu trabajo es liderar un equipo hacia el logro de metas, de objetivos, ¿cómo yo no me capacito en lo que es mi trabajo? Interesante. Yo no ocupo parte de mi tiempo en esto. Es como un deportista de alto nivel. No practica. Entonces, ¿cómo va a lograr los objetivos que él dice que quiere lograr? ¿Cómo quiero ser un mejor líder si yo indico que no tengo tiempo? Y eso es un tema, una discusión interesante, porque dice, no, es que no tenemos tiempo para eso. Pero esa es la historia que yo me cuento para ver el día de noche. Es así. A ver, ¿por qué? Porque medimos el tiempo en horas, minutos y segundos. Pero la sustancia del tiempo son nuestros eventos. Cuando nosotros hablamos de administración del tiempo, realmente deberíamos estar hablando de la administración de nuestros eventos. Y cuando lo vemos de esa perspectiva, decimos, espera, ¿qué eventos yo estoy teniendo dentro de mi vida que me están quitando tiempo? ¿Qué estoy haciendo que no me permita alcanzar lo que yo digo que deseo alcanzar? Entonces, si yo no me capacito en liderazgo, no tomo tiempo, 1 hora, 2 horas a la semana, no participo en una masterclass, no veo un evento como este, no compro un libro, a ver, no tengo un coach, un mentor de liderazgo, siempre voy a estar en el mismo sitio. Entonces, repito, nosotros vemos que hay más expertos, lo dije al inicio, en temas de liderazgo. La implementación se complica. Porque, claro, ¿de qué sirve que todo esto esté alrededor, pero yo no participo? ¿De qué sirven tantos libros si no lo leo y lo aplico? Porque, a ver, mucho se dice que el conocimiento es poder. Yo tengo una posición diferente. Yo digo que la aplicación correcta del conocimiento da poder. El celular sabemos para qué es, pero yo lo puedo utilizar como un pisapapel. La gran pregunta, ¿para pisapapel funciona así? La gran pregunta es si está diseñado para hacer un pisapapel, más allá de lo que lo puedo utilizar para eso. Realmente el conocimiento no necesariamente es poder. La aplicación correcta del conocimiento, lo que realmente da el poder. Así que ponen mi invitación en este sentido, aprendizaje constante. A ver, no necesariamente van a ocupar 5, 6, 7 horas u 8 horas a la semana. Propongan su tiempo. Hay que ocupar 1 hora, 2 horas en mi desarrollo personal. Eso me va a permitir a mí desarrollar políticas para la implementación efectiva, la parte corporativa y en la parte educativa. El cuarto punto es el desarrollo del carácter. ¿Por qué es importante el desarrollo del carácter desde lo que realmente es el carácter? Y el carácter no es eso que muchas veces se ha conocido. No le hables a esa persona porque tiene un carácter muy total. Mira, realmente eso está más asociado a nuestro temperamento, que a nuestra predisposición emocional. El carácter realmente es lo que controla el temperamento. Una analogía interesante es, imagínate que tú tienes tu carro de fábrica, por alguna razón que desconocemos, tiene un giro, un desvío hacia la mano izquierda. Que tú vas manejando y el carro se desvía hacia la mano izquierda. Pero tú vas manejando y necesitas girar hacia la mano derecha. ¿Cómo haces para que ese carro no se salga de línea? ¿Cómo haces? Y tiras hacia el otro lado. Eso es precisamente lo que hace el carácter. Y el carácter se alimenta ¿de qué? De la integridad, de principios y valores. ¿Y por qué es importante educar el carácter? Porque educar la mente y no educar el carácter es una amenaza a la sociedad. Porque empezamos a tomar decisiones no éticas en el corporativo. Y la educación es parte de eso. Empezamos a tomar decisiones no éticas en nuestras vidas. La crisis de opioides de los Estados Unidos, ¿por qué se dio? Por decisiones no éticas. Uno de mis hermanos estuvo en Bosnia, en Kuwait y en Afganistán. Y en nuestras conversaciones usuales me dice, Dani, el tema del carácter del líder en la Armada es tan fuerte que inclusive lo que nosotros llamaríamos nuestra vida personal influye. Todo el tema de infidelidad es altamente penalizado. Y él me dice, y esta es la razón, en el campo de guerra, ¿cómo puedes confiar en una persona que le mienta a alguien?
Total. Esto no quiere decir, alguien me dice, pero Daniel, pero es que no somos perfectos. Perfecto, ¿ok? No quiere decir que yo no pueda apuntar a la excelencia. ¿Por qué? Porque si eso yo no lo tomo como un principio, yo siempre voy a tener una excusa para poder tomar una decisión no ética. Según el índice, lo que tiene que ver con la percepción de, no de fraude, la percepción de lo que tiene que ver con percepción de corrupción, perdón. Eso sale en el reporte de transparencia en el 2023, que fue el último que revisé. América Latina y el Caribe, esto es un índice de percepción de 33 aproximadamente. Entre más cerca está un país del 100, su nivel de corrupción es mucho más bajo. Nosotros vemos países como Finlandia, Noruega, Nueva Zelanda, Dinamarca, tiene el índice de percepción de corrupción aproximadamente como 90, 95, 80. Pero América Latina y el Caribe está en 33. El índice de percepción de corrupción de Panamá está aproximadamente en 34. Imagínense el mundo que piensa de Panamá. Si mi índice de percepción de corrupción es tan alto, ¿creen que realmente yo voy a desarrollar políticas para que la educación surja, para desarrollar políticas fuertes de liderazgo a nivel educativo? ¿No? Que mis decisiones no son éticas. Mis decisiones están basadas mirándome en un libro. Miren cómo estamos. Inclusive hoy en día, en la revisión que estaba viendo los países, ya Cuba tiene un índice de percepción mucho más bajo de lo que Cuba está en 40 y algo, lo cual no es, ¿saben? No es bajo, es alto. Pero cuando lo compara con Panamá, dice, imagínate cómo estamos. América Latina y el Caribe tiene un índice de percepción de corrupción muy alto. Y por lo menos estaba viendo el ejemplo de Nueva Zelanda. La profesora Karin Lastensen, ella es la primera, le dieron la primera cátedra a Brian Pickett de la Universidad de Wellington en Nueva Zelanda. Ella es coautora de un libro que se llama Buenos Humanos. Y ella indica que esa cátedra fue creada en el país ¿para qué? Para ayudar al desarrollo del carácter de los líderes a nivel gubernamental y a nivel profesional, privado, y que eso permeara en la sociedad. Todo el éxito que nosotros podemos ver en estos países es el resultado del desarrollo del carácter. Es el resultado de tomar decisiones valientes, no enfocadas en mi beneficio, sino lo que es necesario. Es más, aumentando la autoestima de las personas, porque una persona con una autoestima más alta es una persona que es mucho más difícil de caer en un tema de corrupción. Y otro punto fundamental es que nosotros vemos la corrupción solamente a los niveles corporativos, no vemos la corrupción a niveles corporativos, sino en cada uno de los puntos de la vida cotidiana de cada uno de nosotros. ¿Eso qué nos lleva? Nos lleva a evaluar cada una de nuestras acciones y preguntar, ¿qué conversación quiero tener y qué conversación quiero tener? Cuando te hacen estas preguntas, dicen, no, esta es la misma conversación que yo quiero tener. Entonces, cuando decimos, ¿por qué no surgen algunas cosas? ¿Por qué el tema educativo sigue estancado? Porque si no tenemos un liderazgo fuerte y estable, ¿cuál es el resultado? El resultado va a ser esto. Y el último punto es la adaptación al cambio. Winston Churchill decía que quien no cambia de opinión nunca cambia nada. Y no podemos quedarnos amarrados a los mismos estándares. Es más, el conocimiento profundo del liderazgo nos desafía tanto que hay personas que han dicho, yo soy así. Y me preguntas, ¿yo soy o escojo? Porque después del yo soy, todo me persigue. Pero yo puedo escoger, está en mí. Siempre podemos escoger. Porque nosotros nos fuimos lanzados a la inercia del mundo siendo de una sola forma y que no hay más nada. Cada uno de nosotros hemos tenido diversas experiencias en nuestras vidas que hemos ido madurando con los años. Eso quiere decir que hemos desarrollado la capacidad de poder cambiar, de poder adaptarnos, de poder escoger qué es lo mejor, qué es lo prudente, qué tengo que mirar yo en mí, poder reflexionar en las preguntas que mencioné anteriormente. ¿Qué tengo que hacer más? ¿Qué tengo que hacer menos? ¿Qué tengo que hacer diferente? ¿Qué tengo que empezar a hacer? ¿Qué tengo que dejar de hacer?
¿Qué puedo hacer diferente? La adaptación al cambio es fundamental para que se pueda implementar buenas políticas de liderazgo educativo y entender también que el liderazgo educativo no es solamente una responsabilidad de las instituciones. Por eso compartir lo que tiene que ver con autoliderazgo es una responsabilidad nuestra como individuos de poder aportar desde el lugar que nosotros podamos aportar. El presidente John F. Kennedy tiene una frase muy interesante que dice, no es lo que tu país puede hacer por ti, es lo que tú puedes hacer por tu país. En este sentido, les comparto esto último para ir terminando. El futuro no se trata de prever, sino de preparar. No se trata de esperarlo, sino de hacer lo posible. Mi esposo y yo hemos desarrollado, estamos por sacarlo pronto, un programa que se llama Líderes del Futuro. Ese es un programa en donde los conceptos de liderazgo que nosotros enseñamos a nivel corporativo, queremos llevarlos a estos sectores de riesgo social. ¿Por qué? Porque son sectores en donde se habla mucho de la educación convencional. Como yo mencioné, si tú educas en educación y no educas en carácter, entonces tenemos personas muy bien preparadas, pero que no son éticas. ¿De dónde empezamos nosotros a tomar esto? Entonces hemos desarrollado este programa en donde queremos hablarles de finanzas. Y las finanzas no es un tema de dinero, es un tema mental. El problema de dinero no se resuelve con más dinero. Personas dicen, es que si me dan $1,000 más, yo resuelvo mis problemas. Yo no resuelvo. Yo recuerdo cuando yo empecé a laborar, mi primer trabajo, pues me quedó Martínez Sánchez y compañía. Yo trabajaba cargando útiles tipo oficina, una bodega, un camión. Y yo era feliz, ganaba $200. Y decía, el día que gane 250, Resuelves el punto. 300. Decía, bueno, cuando gane 400, tú ganas 500. Y así va, si te das cuenta que el problema del dinero nunca es un problema. Es un problema mental. Yo leí un libro reciente que se llama La psicología del dinero y no hablan nada sobre cómo administrar tu dinero. Absolutamente nada. Todo lo que habla es tu cambio mental. Eso es parte del programa que nosotros. ¿Y por qué queremos hacer este programa? ¿Por qué hemos desarrollado esto? Porque hemos entendido este principio. No podemos dejar en las manos solamente en las instituciones tu capacidad de poder aportar al desarrollo de los jóvenes en un país. Porque eso nos coloca a nosotros en el triángulo de las víctimas, en donde decimos que, bueno, pero es que si el gobierno no hace nada, ¿y vos qué podés hacer? ¿Yo qué tanto puedo hacer? Hacer algo. Quizás una persona pueda hacer más. Quizás una persona pueda convertirse en esa luz de esperanza. Me gusta decir, we never know. Nunca sabemos. Entonces, ¿cómo tú tomas protagonismo de algo y dices, yo voy a trabajar en esto, yo voy a compartir mis conocimientos, yo voy a presentar ideas? Porque compartir eso hace que alguna persona diga, ¿saben qué? ¿Por qué no tomamos un programa como este y lo desarrollamos? ¿Por qué no tomamos un programa como otra persona que pueda traer y desarrollar? A nivel de ¿por qué no podemos hacer algo? Claro que podemos hacerlo, pero requiere dejar de mirarnos el ombligo y entender que hay algo que nos supera, que hay algo mucho más grande que nosotros, que tiene que ver con la trascendencia. Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay, decía que el verdadero liderazgo es dejar un cúmulo de personas que te superen. Así que finalizo esta parte de la presentación con esto. Sobre el liderazgo no es solamente un rol que se desempeña, es una forma de vida que inspira y que genera cambios positivos. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias. Vamos a ver. No, de verdad abrimos un espacio de preguntas agradeciéndote tu participación. Yo quisiera iniciar con el permiso de los presentes. Me llamó mucho la atención cuando tú planteaste una situación real a nivel de corporación, empresas, instituciones educativas y demás, que es la rotación de personal. Y cuando se hacen estas famosas encuestas de salida, y el último registro que revisé, casi el 70% decía, al final el problema no es dinero, no es, me llevo mal con mi jefe. O sea, el resumen. Esto obliga a muchas empresas entonces a tomar la difícil decisión de, o nombro lo que tú dijiste, a mi mejor vendedor como jefe de ventas, pero si no funciona porque no lo preparé como líder, pierdo un vendedor y pierdo un jefe de ventas.
Lo mismo ocurre en muchos colegios, principalmente particulares. Al mejor profesor lo vuelvo director, pasa lo que fuese, pierdo el director y pierdo el profesor. ¿Qué ocurre en ese caso donde de manera honesta y genuina nosotros no podemos brindar todavía la oportunidad a la persona que tiene más capacidades, pero tampoco lo quiero perder? O sea, ¿cómo manejo eso de un punto de vista de liderazgo, de que tengo al mejor vendedor, pero todavía no es el mejor líder? ¿Cómo le hago saber que falta un poquito para entrenador, pero tengo que llenar esa vacante de líder de venta? A ver, lo hago y en el proceso lo acompaño. Porque el liderazgo es una habilidad que se desarrolla. Perfecto. Lo coloco en la posición, pero lo hago que forme parte de un plan de desarrollo de su liderazgo. Le doy herramientas, le doy un coach, le doy un mentor. Hago que se inscriba en un curso de liderazgo y lo trabajo y se mide todo su desempeño. Entonces, dándole herramientas para que él potencie su liderazgo. Para mí es la mejor forma de poder hacerlo. No dejarlo solo, simplemente lo colocamos, pero al mismo tiempo que vamos a colocar un mentor, vas a participar de esta certificación, vas a participar de este curso y ayudarnos también a desarrollar esa mente de autocapacitación. Me parece que es la mejor opción. Super, la capacitación continua. Listo. ¿Quién nos acompaña con una pregunta? Sin pena, sin vergüenza. Yo quisiera un poquito de comentario de eso que tú hablas ahí, que es interesante, y quizás compartir un poco las experiencias de ustedes acá. Hay muchas compañías que, de hecho, como tú dices, lo suben, le dan la oportunidad de ser, pero el tema de capacitación, coaching, educación, muchas compañías lo ven como un gasto en lugar de una inversión o de un beneficio, lo que tú dices, en el futuro o en la visión futuro de esa posición. Entonces, entramos en un círculo vicioso, entramos en la rueda del hámster que tú dices, pongo a esta persona, pero es que yo tengo una necesidad ya, y yo quiero que esa persona, al ser el mejor vendedor, en teoría debe ser mi mejor líder y resuelva. Entonces, no lo educo porque me cuesta. Pero entonces, ¿dónde rompemos ese círculo vicioso de tengo que educar para poder ver un resultado futuro? Entonces, ¿cómo? Y muchas veces también pasa de que el mismo líder, el top de esa empresa, tampoco tiene liderazgo. Entonces, vamos de nuevo en cascada. Como yo no me eduqué, yo no educo al otro, y como yo llegué aquí, él tiene que llegar igual que yo. Entonces, ¿cómo rompemos ese círculo? Siempre menciono que la cultura se come la estrategia. Exacto. A ver, la cultura de un área puede tener la estrategia que tú quieras plantear. Se necesitan personas que tengan la capacidad y la disposición de compartir con estos líderes de alto nivel y decirles, mira, ¿sabes qué? Tenemos una alta rotación de personal. Si tú crees que capacitar a tus líderes de liderazgo te cuesta, ponte a ver lo que está costando la salida de personal. Ponte a ver que no solamente se te va ese personal, se te está yendo mucha capacidad, mucho conocimiento, y por ver a contratar un personal puede que te salga más caro. Así es. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué mejor no trabajar en esto? Y llega un punto en el cual puedes desarrollar las estrategias, pero si la persona dice no quiero, por un tema de disposición al cambio, eventualmente se va a dar cuenta que algo está pasando. ¿Me explico? Entonces, es presentarle las estrategias y mostrárselo de una forma que él pueda percatarse y que también sea medible, que también pueda ver, que se le coloquen indicadores de medida, que se dé un tiempo para que él pueda ver que esto da resultados, sí da resultados. Y no porque queremos decirte que es importante a ver, que tú capacites a tu personal, porque tenemos empresas a nivel mundial que hoy en día capacitan a sus líderes de manera continua y son empresas que están teniendo un gran éxito porque su enfoque ha sido incluir el liderazgo como el núcleo dentro de su empresa. Y me parece que por ahí debe ir esto de presentarles indicadores, de mostrarles cuál es la pérdida que se está teniendo en no hacer esto, en la rotación de personal, y que va a estar teniendo un talento en fuga que va a estar yendo a otra empresa que puede ser tu competencia. Yo tengo una pregunta, continuando con esto. Hay empresas que sí lo hacen, capacitan, pero ¿qué pasa con los líderes? No se toman el tiempo porque, claro, están enredados en el día a día. Entonces, ¿cuál sería el mensaje para esos líderes? Oye, aprovecha, porque eso es también la responsabilidad de uno, como tú decías, ¿no? El autoliderazgo. Yo tengo la responsabilidad de capacitarme y desarrollarme, aunque la empresa no quiera, pero si la empresa lo hace y los líderes no toman, no aprovechan, o sea,
¿Cuál sería ese mensaje para los líderes para que salgan de ese día a día caótico y realmente le den la importancia? Porque yo tengo la conciencia, la gente sabe que es importante, pero no toman acciones con respecto a eso. Te hablaste de la visión y eso lo tienen claro, pero ¿cuál sería un tip para decir, ok, aquí esta es la manera en que puedes empezar a hacer ese cambio? Yo pienso que es presentarle su realidad en la vida. Realmente estás alcanzando lo que deseas alcanzar. Estás logrando lo que deseas lograr. ¿Cómo te percibe tú a nivel personal? Es confrontarlo con una realidad. Que al final del camino, generalmente dicen no. Entonces, si no lo estás haciendo, es importante que se trabaje en esto. Las corporaciones tienen la responsabilidad de brindar las herramientas, pero no es la responsabilidad de que las personas la decidan utilizar. Exacto. Y es presentarle esto de una forma que ellos puedan ver cuál es el porqué. Porque eso es importante. Porque cuando la persona encuentra un porqué que les pegue a ellos mismos, entonces van a decir, estoy entendiendo que sin esto no logro promoción, sin esto no voy a ser visto como un líder, si no soy visto como un buen líder, no voy a alcanzar los deseos. ¿Cómo esta falta de deseo del cambio está implicando en mi vida personal también? Entonces, cuando se ven en esa propia realidad, generalmente las personas, unos toman más tiempo que otros, empiezan como que a reevaluar algunas cosas en tema de liderazgo. Generalmente eso ocurre. Pero también pasa porque he estado en capacitaciones y las personas dicen, yo que y le digo, mira, yo recuerdo que tuve una certificación cuando era gerente de seguridad y prevención del fraude, uno de los bancos aquí locales. Estamos en una certificación de ISAE, si no me equivoco. IESA, perdón, IESA. Y había líderes, gerentes que decían, estoy perdiendo mi tiempo aquí. Yo les preguntaba, sí, perfecto. Pero luego dice que la empresa no te capacita. Y luego dice que tienes problemas con tu personal. Pero lo que estás haciendo es victimizándote. Porque adivina quién paga esto. Quienes te quieren o las personas que están bajo tu mando. Entonces empiezas a señalar. Todo el mundo tiene la culpa. Todo el mundo es responsable menos yo. Señores, no hay alucinación en masa. O sea, no puede ser que todo el mundo sea responsable de algo menos yo. Pero estoy teniendo ese mismo ciclo. Las personas renuncian, las personas se van, las personas se quejan. A ver, no avanzo en mi liderazgo, pues yo no tengo nada que ver. Y si yo no me veo como parte del problema, jamás me veré como parte de la solución. Yo tengo una pregunta también. En tu experiencia, no sé si has visto quizás alguna tendencia en que las empresas, porque obviamente entendemos que llegas a gerente y tu empresa una vez quiere ponerte un coach o algo así como para liderazgo, ¿sabes? Pero ¿has visto alguna tendencia más guiada al pensamiento en que una vez que llegas a líder, vamos a capacitarte como líder, ya es demasiado tarde? Como a empezar desde abajo, a capacitar poco a poco a tu personal en liderazgo, para cuando sí tengas una necesidad inmediata de tener un líder para un departamento, sea ventas o lo que sea, diga, pues puedo coger a cualquiera de estos, porque estos les vengo capacitando ya en los últimos años, todos son muy buenos, todos tienen la capacidad, quizás algunos sobresalga, este es el que voy a escoger, pero todos ya tendrían, en teoría, cierta preparación o alguna noción más, ¿sabes?, en liderazgo, que ya cuando llegan al puesto no empiezan de cero. ¿Has visto alguna tendencia de este tipo? Me parece interesante la postura que muestras. Y sí, tuvo una experiencia con una empresa que se le dio una capacitación a personas que probablemente podían ser colocadas en posición de liderazgo. ¿Y esto nace de qué? Nace de que debemos empezar a tener reuniones o mesas de liderazgo. Mesa de liderazgo implica que no hay un líder en la mesa. Simplemente traes a la mesa personas y colocas problemáticas. Y dependiendo de las respuestas de esas personas, puedes ir identificando la capacidad o el nivel para ejercer el liderazgo que cada una de las personas pueda tener. Y lo vas mirando, y lo vas viendo, y vas trabajando con esa persona. No solamente porque sea el mejor vendedor, porque puedes tener el mejor vendedor que te diga, ¿sabes qué? Yo me quedo como buen vendedor. Exacto. Yo no tengo conveniente con esto. Dar una realidad, pero muchas veces decimos, no, la persona no quiere progresar. No, no tiene nada que ver con progreso, sino que la persona dice, yo soy bueno en esto, déjame aquí. Pero hay una persona que dice,
a mí me gusta más el desarrollo, a mí me gusta más esta parte. Entonces tú empiezas a ver el pensamiento de esa persona y esa es la persona que debes entonces promover al liderazgo. Pero lo que mencionas es fundamental y es trabajar en programas quizás no tan estructurados para los líderes por el costo, por trabajar en pequeños cursos, trabajar en programas que permitan que las personas empiecen a verse como ese líder emergente. El liderazgo tiene varias etapas, siempre son 5 etapas. Y el primero es el emergente, donde empieza la persona como a testear su parte en tema de liderazgo, en su forma de pensar, en su toma de decisiones, en su relación con las personas, que es fundamental. Entonces, no es una tendencia, pero sí tuve una experiencia con una empresa que decidió capacitar a posibles líderes. No le estaban garantizando que los iban a colocar en una posición de liderazgo, pero los ayudaban. ¿Por qué? Porque cuando tú colocas un colaborador en esa posición, es un colaborador que siempre va a tener la disposición de poder ayudarte, porque entiende que el liderazgo no es solamente un tema de posición. Ahí quisiera yo aportar un tema con esto. Eso es desarrollo de talento clave. Tú identificas a tu talento clave y haces planes de desarrollo individuales, grupales para esa gente que tú consideras que es un talento y es una forma también de mantenerlo dentro de la organización. Entonces, sí es algo que se da en las organizaciones. Permiso. Sí, bueno, mi nombre es Jaime Espinosa y soy la directora regional de educación en San Miguelito, así que ya tengo un reto pues mucho mayor del que ustedes tienen, porque regularmente las empresas ustedes pueden escoger los líderes, escoger los gerentes, escoger pues las personas que van a estar en líderes de departamento. Sin embargo, nosotros acá todo lo manejamos de concurso. Usted decía algo muy importante acá, que esto pues no es una cuestión de títulos, ¿verdad? Sino es algo de, más que todo, de habilidades blandas, de competencias que las personas tengan para poder liderar. Entonces, tengo apenas 3 meses en el cargo y de hecho pertenecí, creo que por eso la invitación acá, al programa de liderazgo de directores de AmCham, que es un proyecto que ellos tienen ya muchos años en San Miguelito, creo que son 13 años, y tuve la oportunidad en el 2022 de ganar la Copa de Liderazgo en Educación de directores, ¿no? Y siento que efectivamente fue lo que me permitió a mí que en este concurso, que tuvo una connotación muy distinta, porque estuvo liderado por APEDE, entonces ya no se veía solamente la parte del histórico docente, que acá nosotros esto es una guerra de puntos, o sea, cada cosa que nosotros solamente te dan 0.5 puntos por un curso que te costó no sé cuánto, así que la gente acumula 600, 700, 800 puntos, y al final, pues yo creo que se han pasado la vida tanto estudiando que no desarrollan realmente un liderazgo, y efectivamente son buenísimos. Cuando uno ve que alguien le dice, ¿cuál es el histórico docente tuyo? Y tú dices, tengo 300, tengo 500 puntos, o sea, créanme que hay gente que tiene 4 maestrías, 2 doctorados, 8 licenciaturas, o sea, es una locura acá, ¿no? Y eso era lo que se tomaba en cuenta. Entonces sí he visto, tengo 28 años en el sistema, y sí he visto lo difícil que es desarrollar liderazgo con los directores de centros educativos. De hecho, como tuve la oportunidad con otros directores, no en este cargo, con otros directores de centros educativos, yo veía cómo a algunos les gustaba el proyecto. O sea, se enamoraban como a mí. Me enamoré del proyecto porque veía pues la gran responsabilidad que uno tiene cuando lidera personas, ¿no? Porque no solamente está los docentes, nosotros lideramos padres de familia, estudiantes, o sea, tenemos una gran influencia, un gran impacto, y para mí es como fundamental que nosotros tengamos líderes, verdaderos líderes, o sea, al frente de estas instituciones, porque somos las instituciones precisamente responsables de la formación de los ciudadanos de una sociedad. O sea, que se imagínense lo que tenemos. Entonces yo, Dios mío, entonces sí, tengo grandes expectativas, se lo he comunicado a todos los líderes de centros educativos, porque bajo mi jurisdicción en realidad hay 50.000 personas, y eso es un reto sumamente grande el que tengo, porque esto no es como una empresa chiquita que yo puedo ir y tengo todo controlado, ¿no? Porque allá también hay líderes, entonces uno tiene, y sí me gusta la parte de pues todo el proyecto que tiene AmCham. La señora ministra, de hecho, cuando estuvo en su gestión anterior, ella tenía una escuela de directores. Lo único que es, lo que veo es el enfoque muy administrativo, o sea, nos interesa mucho que los directores
porque allá se manejan muchas, o sea, nosotros trabajamos con todas las instituciones, con todas, ¿sí? O sea, el director regional, por ejemplo, que pensé yo que iba a estar más con los directores, con los maestros, en realidad no. Nosotros, si ven, estoy acá, o sea, se están capacitando ya, y yo acá hablando de liderazgo y todo lo demás. O sea, no es que tenemos ese contacto para allá, nosotros lo tenemos hacia afuera con las instituciones, ¿no? Y los subdirectores, o sea, mis subdirectores, hay una parte técnico-docente y una parte técnico-administrativo que también tienen que ser muy buenos líderes. Entonces, le corresponde esa parte técnica. ¿Y qué veo yo? Que sí tenemos una gran dificultad. O sea, cómo crear líderes efectivos en este tipo de organización, donde es un concurso el que los selecciona, donde yo no, o sea, son como intocables. Los directores son intocables, sí, porque tenemos la legislación como funcionarios públicos, pero el Ministerio de Educación también tiene legislaciones. Para poder, por ejemplo, decir, bueno, yo no quiero que este sea el director, eso no es tan fácil, eso a veces toma años para poder suspender a un director del cargo, ¿no? Años. Y tiene que ser regularmente en temas financieros, temas administrativos. No es nada de que tuviste unas relaciones humanas mal con alguien, ¿no? O sea, es difícil que podamos quitar a un director así. ¿Qué me recomienda? Me conté toda la historia para ver qué me recomienda. Ajá. Es mirar hacia el futuro. Y es ver el desarrollo del liderazgo que debemos implementar para los jóvenes desde ya, para cuando llegue en ese momento tengamos un nuevo liderazgo en estas instituciones. Entendiendo toda la dificultad que bien mencionas, que los temas son más administrativos, que cómo podemos hacer para estos directores que tienen tantos años ya. Como uno me decía, bueno, ya yo tengo no sé qué cantidad de años, es muy difícil que yo desee cambiar, pero en la medida que nosotros podamos implementar lo que tiene que ver con un liderazgo verdadero, fuerte y real para con los jóvenes, para con los nuevos profesores, los nuevos profesionales, vamos a mirar un progreso entre 10, 15, 20 años, cómo esto va a ir cambiando. Lo hemos visto inclusive en la política. Hoy en día vemos quién es la bancada que está tomando mucho más fuerza, pero cómo se ha venido trabajando, cómo se vino proyectando. Y eso es lo mismo que va a estar ocurriendo en el futuro. No lo vamos a ver hoy en día, pero no quiere decir que no podamos trabajar estos procesos de liderazgo desde ya con las nuevas generaciones para que en el futuro estas situaciones ya no se estén dando o se minimicen. Sí, no es fácil, es un reto bien grande. Sí, Y de hecho, sí, todo el mundo que vas a responder. Tienes que saber que, por ejemplo, el cargo que ocupo, esta es la segunda vez en toda la historia de Meduca que va a concurso, porque este cargo es totalmente político. O sea, es político, pero la señora ministra. Entonces, ¿qué pasa? Como el ministro, pues, de turno en temas políticos también nos pasa. Que no es tan fácil. Yo de verdad que tengo una visión bastante amplia de liderazgo. Sí pertenezco a grupos y organizaciones donde todo el desarrollo de liderazgo y sobre todo la formación que tuve con AmCham, que le doy gracias a Dios todos los días por ellos. Y anoche me llegó la invitación y yo decía, tengo que estar ahí, ¿no? Para mí es prioridad porque esa es la responsabilidad que tengo, y que si la gente no ve que, o sea, que tengo una influencia en ellos, eso tampoco va a caminar, ¿no? O sea, soy la primera que tengo que, y he trabajado desde muchos años en eso, en mi integridad, en que por lo menos llegar a este puesto no fuera señalada, pero ella que era, porque nosotros pasamos por todos los cargos, o sea, maestro, profesor, director, supervisor, tienes que haber estado en muchos departamentos, tienes que manejar mucha información. Y entonces me cuidé todos estos años para que eso fuera así. Y sí sé, porque usted decía, ¿cómo me ve la gente, no? Y sí es bonito cuando uno sabe que la gente lo ve con una buena mirada. Yo le digo a ellos, es que ustedes me miran con ojos de amor. Digo así, ¿no? Entonces, sí he estado trabajando en ese liderazgo desde el corazón, desde ayudarlos, de sentarme con ellos. Ayer teníamos una nueva supervisora de particular, y obviamente los sistemas son distintos. Estamos dentro del mismo sistema, pero el funcionamiento de ellos es bastante diferente, ¿no? Porque los otros tienen, la particular tiene también el sector acá empresarial, la oficial no. Entonces me decía ella,
profesora, en mi vida me había sentado con una directora regional, porque claro, lo ven a uno como por allá, ¿no? Y entonces cuando yo llego y agarro y me beso con la gente y abrazo a la gente, o sea que Ancha tiene muchos años de conocerme, así que sabe cómo soy, que siempre he sido muy, muy cariñosa, muy carismática, entonces eso me ha ayudado mucho, me ha ayudado mucho. De hecho, si ustedes ven en las redes sociales, ahorita la única región que no tiene ruido en capacitaciones es San Miguelito. Ha sido San Miguelito y tenemos bastantes docentes capacitándose en este momento y es por eso, o sea, me tocó irme a cada uno de los 12 centros educativos que tienen 600, 700 docentes en este momento y hablar con ellos, abrazarlos, decir qué bueno que estén aquí, wow, vamos a transformar porque estamos viendo inteligencia artificial, uso de plataformas, de correo, que eso ya ni los docentes querían usar nada de eso, o sea, qué triste, ¿no? Pero también saben que tienen una directora regional que le gusta la tecnología. Y eso es bueno, ¿no? porque saben que, ok, que si a ella le gusta, uno va conectando. O sea, pero es un trabajo, como usted dice. Ser líder no es fácil, hay que ir trabajándolo poquito a poquito, poquito a poquito. Y esto, pero sí, al final tiene resultados muy, muy, muy positivos. Y esto, sí me ha encantado estar aquí con usted. Tiene usted una gran sabiduría, siento yo, de lo alto, para poder transmitirnos eso, porque yo veía como todos así, hacíamos así. Y algunos no sabíamos si escribir o mirar. Porque eso es cuando uno de verdad habla con esa integridad, o sea, uno puede conectar exactamente con las personas cuando uno es ese ejemplo, ¿verdad? De lo que uno está diciendo. Lo felicito. Bueno, pues Tiene nada. 5. Yo les agradezco a todos la presencia. Antes de finalizar formalmente, no sé si nos pudieran regalar una foto para que acá hagan el registro. Claro. Eso uno. Y dos, pues nada, todavía tenemos capacidad de más. Así que nada, muchas gracias por la participación. Excelente. Muchas gracias, Daniel, de verdad. Un gustazo y listo.